Bueno, hemos visto antes cómo se había llegado a un estado en el que el experimento de Michelson-Morley generaba cierta desazón, ¿no? Porque no parecía casar bien todo el tema de la electrodinámica con la relatividad galileana. Ya en 1904, Jules Poincaré apuntó que quizás habría que pensar o plantearse el modificar la mecánica clásica que suponíamos también establecida y adaptarla al hecho de que la velocidad de la luz tuviese un valor límite, que es c, como parece ser que está demostrado, ¿no? Y en 1905 hay un personaje que es Albert Einstein, que en lo que viene siendo conocido como el Annus Mirabilis publica 3 artículos, y uno de ellos es justamente un artículo en el que se mete directamente a plantear el problema de el movimiento de los cuerpos a velocidades cercanas a la de la luz, ¿no? Entonces publica en 1905 este artículo que, como veis en inglés, pues esto sería el original en alemán, y en inglés nos habla acerca de sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Bien, en este artículo fijaos que esta es la primera página. Esto que tenemos aquí corresponde a un párrafo aparte de la primera página de ese artículo, y en esta primera página establece dos postulados muy claros. Aparentemente esos dos postulados, el primero nos dice que todas las leyes físicas, es decir, todas las leyes de la electrodinámica y de la óptica, se van a cumplir por igual en todos los sistemas de referencia inerciales, es decir, aquellos que digamos, se encuentran en movimiento relativo con velocidad constante uno respecto de otro, ¿de acuerdo? Entonces, esto viene a ser equivalente a la relatividad galileana, es decir, la relatividad galileana pues finalmente concluía, si recordáis, que todos los sistemas de referencia inerciales y las leyes físicas se cumplen por igual. Por tanto, hace propia de alguna manera ese principio de relatividad galileana, ¿de acuerdo? De hecho, este postulado, esta hipótesis que le eleva a la categoría de postulado, la denomina precisamente principio de relatividad. Y, como dice aquí, nosotros introducimos también otro postulado que solo es aparentemente irreconciliable con el anterior, como vamos a ver después, y que significa que la luz se propaga siempre en el espacio vacío con una velocidad definida c, que es independiente del estado de movimiento del cuerpo emisor. Dicho de otro modo, como segundo postulado, planteamos que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia y además es independiente del movimiento de la fuente emisora o del observador. Estos son los dos postulados de la teoría de relatividad especial de Einstein. Fijaos que estos dos postulados aparentemente podemos plantear que, bueno, son sencillos. No parece que haya nada que parezca contravenir que los dos puedan encajar. Sin embargo, vamos a ver que entre estos dos postulados, cuando los planteamos, empiezan a surgir paradojas un poquito extrañas. La primera de ellas, fijaos, vamos a poner lo siguiente. Imaginemos dos personajes, uno de ellos se mueve respecto al otro con una velocidad v, ¿de acuerdo? Y este personaje, que se está moviendo con respecto a este con una velocidad v constante, de repente, en el momento en que los dos coinciden, se cruzan, en ese instante en el que se cruzan, deciden sincronizar sus relojes a cero, los ponen los dos exactamente a cero, y en ese punto exactamente emiten un destello de luz, ¿vale? Es decir, viene el personaje O', y justo cuando se cruza, ¡zas!, emiten un destello de luz y a la par sincronizan sus relojes a cero. Muy bien. Al cabo de cierto tiempo, O permanece ahí y O' permanece allí, es decir, se ha desplazado hasta cierta posición. Partimos de la base de considerar que la velocidad de la luz es constante, por tanto, en un cierto tiempo, este frente de ondas esférico, puesto que la luz se propaga isótropamente con el espacio vacío, ¿de acuerdo? Entonces se propaga en forma de frentes de onda esférico. Entonces, este frente de ondas esférico pues tendrá un radio que vendrá dado por c por t, o t' en este caso, y este vendrá dado por c por t. La cuestión es, estos dos personajes están separados una cierta distancia. Entonces, si los dos están separados una cierta distancia al cabo de cierto tiempo,
¿cómo puede ser que los dos se consideren, asumiendo que el primer postulado me dice que las leyes físicas se cumplen por igual para uno y para otro? Si se cumplen por igual para uno y para otro, eso significa lisa y llanamente que este personaje o prima se considerará en el centro de su frente de ondas, mientras que O se considerará igualmente, puesto que para él también es válido el primer postulado, en el centro de su frente de ondas. Entonces esto parece ser bastante extraño, es decir, ¿cómo es posible que si los dos están separados y la circunferencia, o la esfera, perdón, solamente tiene un único centro, cómo es posible que los dos estén afirmando que ellos son el centro de ese frente de ondas esférico, cada uno por su lado? Esto parece como que nos chirría un poquito, ¿no? La pregunta ¿es esto posible? Es decir, ¿es posible que los dos tengan razón? ¿Es posible compaginar esos dos postulados que hemos dicho antes de constancia de la velocidad de la luz y cumplimiento por igual entre los sistemas de referencia inerciales de las leyes físicas? Es decir, los dos tienen razón cuando afirman estar en el centro de su frente de ondas esférico, cuando ese frente de ondas esférico se ha producido exactamente en el mismo punto en el que los dos se cruzaban. Bueno, vamos a ver porque es curioso. Si os dais cuenta, aquí he señalado en rojo cierto tiempo, que la clave quizás está justamente en eso que he señalado en rojo. Es decir, cuando hablamos de al cabo de un cierto tiempo, la pregunta es, ¿y ese tiempo es inmutable, como afirmaba la relatividad galileana? ¿Ese tiempo que transcurre es el mismo para uno y para otro? ¿O acaso ese tiempo pudiera ser distinto para uno y otro observador? Bueno, pues he ahí la clave de la cuestión. Quizás el tiempo no sea inmutable. Bien, fijaos porque igual tenemos que empezar a modificar nuestros conceptos. Todos tenemos una idea muy clara de lo que es el tiempo, más o menos, ¿no? Y además, todos hemos quedado con gente, ¿no? Y cuando decimos a alguien, oye, fulanito, quedamos a las 12 en tal sitio, partimos de la base que nuestros relojes están perfectamente sincronizados y que mis 12 son tus 12, y salvo que seas un poco impresentable y tardes mucho, en principio las 12 son las 12 para todo el mundo por igual. Es decir, partimos siempre de la base de que el tiempo para todos nosotros es inmutable, es algo que funciona por igual para todos, independientemente de que estemos paseando por la calle, estemos recluidos, lo que sea. Es decir, ese tiempo nunca nos hemos planteado que pudiera ser distinto para las distintas personas, ¿no? Por tanto, para nosotros es un marco inmutable, ¿de acuerdo? Sin embargo, fijaos en esta experiencia mental que vamos a imaginarnos, ¿no? Supongamos este observador o prima, que es un astronauta que va en el interior de una enorme nave que se desplaza, bueno, pues a una velocidad muy grande por el espacio estelar, ¿de acuerdo? Por el espacio interestelar. Y entonces en un momento dado, este personaje quiere saber si sus dos relojes A y B se encuentran sincronizados. Entonces lo que hace, pues como va a oscuras, de repente lanza un destello, flash, y puesto que la velocidad de propagación de la luz es la misma, y él está dentro de esa nave y los dos relojes están a la misma distancia con respecto a él, pues lo que va a apreciar es que el destello de luz llega exactamente a la par a este y a este, y verá que los dos relojes marcan las 12:00:00:00:00. Es decir, para él esos dos relojes están perfectamente sincronizados. ¿De acuerdo? Es decir, que el observador o prima dirá, mis relojes están sincronizados. Y además, los dos se han encendido simultáneamente, se han encendido a la vez. ¿De acuerdo? Pero veamos lo que puede ocurrir con este observador O. Ahí tenemos el observador O que se ha quedado flotando en el espacio interestelar, está ahí supuestamente estacionario, y la nave se va alejando con una gran velocidad respecto de él. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se emite el destello, la nave se va moviendo hacia el punto donde se ha producido, digamos, ese destello. Y por tanto, la luz recorre un camino más corto para llegar al reloj B que para llegar al reloj A. En consecuencia, para este observador que está estacionario ahí fuera con respecto a este, que suponemos que es el que se mueve respecto del anterior, ¿de acuerdo? Resulta que este personaje ve que el reloj B se ilumina antes y marca las 12, mientras que el reloj A se ilumina ligeramente después marcando las 12.
Por tanto, este observador va a concluir que esos dos relojes no están sincronizados. Y es más, concluirá que el reloj A atrasa respecto del reloj B. Es decir, daos cuenta que con este ejemplo acabamos de ver que el tiempo no es un ente absoluto, sino que es un ente relativo, que depende del observador. Para este observador esos dos relojes están perfectamente sincronizados, pero para este observador esos dos no están sincronizados. Y es más, lo que para este observador esto era un suceso simultáneo, para este otro observador el suceso de iluminación de los dos relojes no es simultáneo. Por tanto, llegamos a una paradoja. Es decir, en primer lugar, el tiempo, como podemos ver, es relativo, va a depender del observador, ¿de acuerdo? Y el intervalo de tiempo entre dos sucesos va a depender también del sistema de referencia. Fijaos que cuando hablamos de la relatividad galileana, la conclusión final a la que llegábamos de la relatividad galileana era que para cualquier observador inercial la distancia entre dos puntos era un invariable. Es decir, los dos medían la misma distancia aunque se estuviese moviendo uno con velocidad constante respecto al otro. Esta era, digamos, una de las principales consecuencias y conclusiones a las que llegamos de la relatividad galileana. La distancia entre dos puntos es invariable. Y la segunda conclusión, el tiempo que mide uno y otro observador era el mismo. Es decir, en la relatividad galileana, en todos los tratamientos, t es igual a t', en todos los casos, ¿no? Lo que decíamos antes. Sin embargo, aquí resulta que ya no. Es decir, ese tiempo t y t' no es igual, y además el intervalo de tiempo entre dos sucesos va a depender del sistema de referencia. De modo que ese intervalo será igual para dos observadores estacionarios entre sí, es decir, que digamos, o bien los dos se mueven a la misma velocidad relativa, uno con respecto al otro, por tanto su velocidad relativa sería cero, o bien los dos pudiéramos considerarlos, por ejemplo, en un hipotético reposo, ¿no? Entonces, ese intervalo de tiempo sería igual solamente si los observadores son estacionarios entre sí y los sucesos ocurren en el mismo punto. Pero, como acabamos de ver en el ejemplo anterior, ese intervalo será distinto para dos observadores en movimiento relativo, uno con respecto del otro. Pero fijaos que finalmente todo esto es consecuencia, ni más ni menos, de la existencia de una velocidad límite para la transmisión de las señales. Y esa velocidad límite, como establece el segundo postulado de Einstein, es la velocidad c, 3 por 10 a la 8 metros por segundo en el vacío. Es un límite infranqueable, insuperable, y esa velocidad límite de transmisión de las señales es lo que nos lleva a todas estas conclusiones que hemos visto ahí.